y quedo a disposición de los señores parlamentarios a sus inquietudes. La palabra. Gracias, señor ministro. Han pedido el uso de la palabra el congresista García Belaúnde, la congresista Alejandra Aramayo, el congresista Javier Velázquez y sigo apuntando. Congresista García Belaúnde. La palabra. Presidenta, le doy la bienvenida al colega Vicente Ceballos, ministro de Justicia de turno, pero parlamentario permanente, así que pedimos que no se aleje mucho del Parlamento. Y yo quisiera recordar, Presidenta, que en junio del 2011 yo planteé en el Pleno una modificación del reglamento del Congreso para que no juramenten los congresistas que habían sido electos en aquella oportunidad, porque de 130 congresistas, 44 tenían procesos judiciales abiertos contra el Estado. Pero eso fue rechazado, lamentablemente. Luego, con el proyecto de ley 4766 del 31 de marzo de 2011, presenté un proyecto de ley en el mismo sentido y con unas modificaciones para impedir que cualquiera pueda ser candidato. Eso nunca fue debatido, pero lo tengo anotado, 4766 del 2010, de fecha 31 de marzo de 2011. Luego, en el periodo parlamentario 2011-2016, mediante un proyecto de ley 478/2011, del 7 de noviembre de 2011, presenté otro proyecto en el mismo sentido. Y finalmente, Presidenta, el 20 de abril de 2018, hace más de un año, presenté otro proyecto en el mismo sentido. Me alegro mucho que ahora el gobierno se haya dado cuenta que esto hay que modificarlo y que lo pida con carácter de urgencia. Me alegra muchísimo que el gobierno ahora se dé cuenta de que esto hay que hacerlo y que empecemos a debatirlo recién ahora, cuando esto tiene, como insisto, 8 años o 9 años. El gobierno ahora me da la razón y se lo agradezco. Pero el tema no es cambiar la Constitución. Me parece que no se requiere cambiar la Constitución. No solamente eso, sino que además estamos viendo que el cambio es casi forzado en el artículo 34. Es un cambio forzado porque estamos hablando de otra cosa y que finalmente se introduce esa modificación. ¿Dónde está? Esto en cualquier parte del mundo y en el Perú también es suficiente o cambiar el reglamento o sacar una resolución legislativa o cambiar la ley de elecciones, como es en España, como es en Chile, como es en Colombia, como es en otros países del mundo. Y entonces, Presidenta, yo he planteado eso. Ahora, ¿quién han sido los adversarios de esto? Los abogados. Yo soy abogado. Los abogados. También he presentado un proyecto de ley, Presidenta, que tampoco se quiere ver, parece que hay muchos abogados en el Congreso, para que la colegiatura no sea obligatoria y que no estés pagando obligatoriamente al colegio de abogados una cuota al año y si no votas te inhabilitan. Hay abogados que han perdido juicios porque el juez descubrió que no estaban hábiles porque no habían pagado su cuota el día anterior. Ese tipo de subsidios, hoy día eso ya no procede. Es decir, que te obliguen a inscribirte en el colegio de abogados cuando te gradúas y que pagues una inscripción, lo entiendo, pero que toda tu vida tengas que estar pagando todos los años, todos los meses, y estando obligado a votar, además, a votar obligatoriamente bajo la pena de una multa, me parece que es un abuso. Pero también, como hay muchos abogados, eso no se verá. Pero entonces, los abogados decían, no señores, acá el tema es la presunción del principio de inocencia. Esa es la presunción. Pero acá voy a rescatar, Presidenta, lo que decía el doctor Javier Lalbo Landini en una sentencia, además, del Tribunal Constitucional. Decía lo siguiente:
El contumaz deliberadamente decide evadir la acción de la justicia hasta lograr condiciones favorables para la impunidad de sus actos delictivos mediante inaceptables negociados con el poder político, vulnerando los principios básicos de una recta administración de justicia al impedir la imparcial aplicación de la ley. Entonces, esto se convertía en una ventana de impunidad que la gente buscaba, evidentemente, llegar al Parlamento para estar librado de cualquier tipo de responsabilidad. Y decía algo más en esa sentencia, presidente. Está convenido de que el principio de presunción de inocencia cuenta con el amparo supranacional y nacional, ampliamente reconocido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no configura un derecho irrestricto, tal como lo reconoce el máximo órgano de interpretación de la Constitución, que dice lo siguiente: por otro lado, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo. Relativo, señores abogados, relativo. De aquí que en nuestro ordenamiento se admitan determinadas medidas cautelares personales como la detención preventiva o la detención provisional. Qué curioso, esto se decía hace varios años atrás, y hoy día estamos discutiendo detención preventiva y detención provisional. Sin que ello, o sea, tú puedes admitir medidas cautelares como la detención preventiva y la detención provisional sin que ello signifique su afectación, o sea, no afecta el derecho de inocencia. Y sin embargo estás deteniendo a una persona y sigue siendo inocente porque no la has condenado de nada todavía, ni la has acusado de nada, pero eso no afecta de ninguna manera su principio de inocencia, porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprobado, dice la sentencia. Por ello, son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de Derecho, siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con el dicho derecho incorpora una presunción juris tantum y no una presunción absoluta, de la cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria. En efecto, presidenta, yo creo que acá el tema es sumamente claro. Dice además, al restringirse al recurrente la posibilidad de postular a un cargo dentro del Consejo Directivo, cuando se hablaba de otras sentencias, porque estamos hablando de que en una serie de actividades, en una serie de instituciones, en una serie de cargos, hay restricciones para acceder al cargo, que aquí no hay. Aquí prácticamente requiere solamente tener 25 años y postular. Pero entonces cuando se refiere a eso, se dice la sentencia 02485-2007, Tribunal Constitucional. En efecto, se dice la sentencia, al restringirse al recurrente la posibilidad de postular a un cargo dentro del Consejo Directivo por tener un proceso penal pendiente, no se vulnera el principio de inocencia, dado que no está culpando al recurrente de la comisión de un acto contrario a la ley, sino que simplemente no cumple con uno de los requisitos para poder postular a las elecciones internas de la asociación emplazada. Se refería al Colegio de Abogados. De tal manera, presidente, que yo creo que la cosa está clarísima. Se puede restringir. Y lo que nosotros hemos planteado acá, presidenta, es que las personas que tienen algún tipo de proceso con el Estado y las personas inclusive que han sido acusadas por un fiscal, acusadas, ya no, la propuesta del gobierno es más generosa, los que tengan sentencia de primera instancia, no, esa división la pueden hacer en España, sentencia firme, primera instancia, no, acá simplemente, si tú tienes un proceso, y sobre todo cuando se trata de procesos complicados, como narcotráfico, etcétera, o violaciones, etcétera, entonces, si tú estás acusado por el fiscal ¿a quién representa? A la sociedad, al Estado, que en nombre de la sociedad y del Estado asume la defensa del Estado, de la sociedad, y acusa a una persona, no recogiendo las banderas de la sociedad, de la vulneración de los principios básicos de convivencia y en defensa del Estado. Pues bien, si el fiscal ya tiene una acusación, la pregunta es, ¿cómo tú, si eres acusado por el Estado, en nombre del fiscal el Estado actúa, si el Estado te acusa, ¿cómo tú postulas al Estado? Una cosa elemental, pues. Es decir,
nadie puede postular a una empresa o a un club o a una sociedad si tiene juicio con ella. Una cosa elemental. Eso se llama derecho de admisión, que está por encima del principio de inocencia, de la presunción de inocencia, que no está vulnerado, simplemente que se suspende o no se aplica en tanto en cuanto no termine el proceso. Y eso, Presidenta, es lo que se está tratando de hacer. Entonces yo bajaría eso, no haría una reforma constitucional, porque la reforma constitucional, estimado colega Vicente Ceballos, a quien aprecio, por supuesto, siempre, no hay que decir eso, lo aprecio, a pesar que estamos en orillas diferentes, pero yo quiero decir, Presidenta, que esto hay que aplicarlo ya, y se aplica cambiando la ley de elecciones, o cambiando reglamento, o con una resolución legislativa. El cambio de la Constitución es para 2021, o sea, ¿vamos a esperar a 2021 para aplicar esto? No, pues, eso se puede aprobar mañana o pasado, rápidamente. Estoy diciendo que hace 9 años están en discusión estos proyectos. 9 años. No es su idea, iluminada del señor Presidente de la República. No. Esto es una cosa ya muy trajinada, muy antigua. Entonces yo creo que esto se puede aprobar rápidamente, no requiere reforma constitucional, por lo que he dicho, y porque además la reforma sería ponerle una camisa de fuerza al artículo y a la Constitución. ¿Por qué 4 años? Y si modifican las leyes y es 3, o es 5, o es 8, ¿por qué 4? ¿Por qué 4? Entonces, yo creo que eso es una camisa de fuerza de la Constitución. La Constitución no puede ser reglamentarista, Presidenta. No puede ser reglamentarista. Tiene que ser de líneas generales, y las leyes están las leyes y los reglamentos para poder entrar a los detalles. Yo creo, Presidenta, que esto se puede aprobar rápido. Es cuestión me piden 2 instrucciones, la señora Alcorta y la señora Mantilla, y yo se los doy con mucho gusto, Presidenta. Congresista Alcorta. Presidenta, gracias, congresista. Varias cositas. En principio, suscribo lo que ha dicho Víctor Andrés, pero sobre todo hay una cosa que es importante. Todos estos proyectos de ley que están presentándose ahora como una cuestión de camisa de fuerza han sido vistas en periodos del 2006 y del 2011. En mesas de trabajo está Javier Bedoya, Raúl Castro, ha estado Chejade. Gran parte de esos, algunos han pasado a la votación del Pleno, otros no han pasado en la votación del Pleno, otros no han pasado ni siquiera en la misma comisión. Por dar el ejemplo, el voto preferencial se ha votado en el periodo 2016 y en el 2011. No se aprobaron, pero se votaron. Pasaron, por ejemplo, los votos golondrinos. Yo estoy de acuerdo con la propuesta, acá casi prácticamente en su integridad. Sin embargo, estas propuestas que nacen, no nacen por el tema solamente del abajato. Esta propuesta nace, yo tengo un proyecto de ley que, por ejemplo, propuse que ningún empleado público que haya sido sentenciado trabaje nunca más en la administración pública, nunca más. Aunque se resocialice, no, por un tema de principio. Pero yo creo que hay una cosa que también es cierta. Estas propuestas no nacen tampoco del Ejecutivo, porque son conocidas. Las trajo Proética, las trajo Transparencia. Transparencia el año pasado, me parece, si alguien me puede corregir, mandó unos cuadernillos, Transparencia y Proética mandaron unos cuadernillos para que los congresistas llenáramos sobre hojas de vida, garantías, intereses, cuentas bancarias. A ver, ellos no son ninguna institución, una organización institucional del país, no son parte de la República, ni ningún poder. Entonces tampoco se les puede dar una atribución a ese nivel de que nos mandan cuadernillos. Yo casi les contesto, díganme ustedes quiénes son. Pero si uno ve el directorio de Proética, y si ve, porque es un apéndice de Transparencia, el directorio de Transparencia, vamos a ver quiénes son todos los que fueron. Habría que preguntarles cuáles son sus clientes, a qué directorios han pertenecido, socios de qué son, accionistas de qué empresas son, a quiénes han defendido, en general a todo el mundo, de relación, porque hay un par de estudios que a raíz del abajato sacaron a su principal cliente, que era Odres, que apareció al comienzo, en enero del 2017. Después lo sacaron. Entonces, ¿a quiénes son sus clientes? ¿A quiénes han asesorado? Entonces, porque los corruptos, mientras más fuerte el discurso contra la corrupción, hay que poner todas las antenas encima. De algo se están protegiendo. Salieron unos abogados del programa de Mario Gibellini al comienzo, así que el Congreso no debería meterse en el tema del abajato, por ejemplo. Que no debería meterse porque iban a embarrar el tema de la fiscalía, ¿no es verdad? Había temor. Pero ni Proética ni Transparencia podrán colaborar, podrán hacer propuestas, podrán entrar a alguien que se prestará en el Congreso. Pero esas propuestas son de ellos. Ya nos llegaron esas propuestas en un momento. Ya hemos trabajado esto con Percy Medina en su momento. Hemos trabajado con otras organizaciones y ha habido mesas de trabajo. Ustedes están en el periodo anterior.
a Jorge Javier Bedoya, a Omar Chejade, con transparencia, con toda esta gente de acá. Pero tampoco podemos suscribirnos porque las personas que nos están trayendo esto, no sé si han sido parte de la corruptela anterior, de la Bajato. Cualquier cantidad de estudios de abogados metidos, grandes, medianos y chicos. No estoy diciendo que todos los que hayan trabajado estén en bloques de corrupción, pero los más interesados son los que nos han mandado papeles para... No se me ocurrió rellenarlo, por supuesto, de ninguna manera, no son nadie para que nosotros rellenemos, pero sería bueno saber quiénes son estos acá, quiénes nos han pedido, porque esta solicitud que usted presenta acá, aclaración jurada, garantía, todo eso de ahí, es iniciativa de ellos. 2 cuadernillos, transparencia y proética. ¿Por qué? El Ejecutivo, con su equipo de integridad, de notables, lo han recogido y los han mandado. Porque el Ejecutivo, del alma del núcleo del Ejecutivo, esto no ha venido así. Entonces a mí me sorprende muchísimo. Y por último, sobre estos proyectos de ley, le digo, varios de estos han pasado por comisiones en diferentes periodos y no han pasado. Entonces, es importante saber hasta dónde es el método. Me parece bien que estemos reencontrándonos acá y poder trabajar, pero hay que tener también la tolerancia de que no hay pensamiento único y que tenemos que buscarnos a alguien. Yo coincido prácticamente casi en todo. Prácticamente en todo. Como también se propuso que ni terroristas ni violadores pueden entregar. Nada más, gracias. Sí, gracias, congresista Alcorta. A los señores congresistas que van a solicitar interrupción, se les recuerda que por favor son interrupciones y vamos a activar el contador porque más de 2 minutos en interrupción no se puede. Congresista Mantilla. Sí, Presidenta, solamente para reforzar lo que ha manifestado con muchísima claridad el congresista Víctor García Belaúnde. No solamente el artículo 31 establece condiciones para las calidades de elegir y ser elegido, sino además el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, que es un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución, igualmente señala, dice, a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Dice, los ciudadanos tienen conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades de iniciativa legislativa y de referéndum. Es decir, en realidad, ¿se requiere modificar constitucionalmente o corregir simplemente la ley orgánica de elecciones? Creo que es innecesario entrar a una reglamentación excesiva de nuestra Constitución. Además de esto, Presidenta, más adelante tocaré un punto de la famosa del control de convencionalidad, si es que nuestra Constitución se ajusta realmente a los pactos internacionales, porque el Pacto de San José de Costa Rica no establece limitación alguna al derecho de elegir y ser elegido, pero eso será más adelante, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Para que termine, congresista García Belaúnde. Para terminar, yo no soy muy fanático de cambiar la Constitución así rápidamente, express, y hay que pensar muy bien porque son cambios que van a durar muchos años. Y hay gente que les gusta cambiar la Constitución y hay gente que gobierna y cambia el gobierno sin cambiar la Constitución. Yo no recuerdo si Hitler cambió la Constitución alemana para gobernar, no la cambió. Y Mussolini tampoco. Entonces yo creo que, y hay otros gobiernos más pequeños, más débiles, más improvisados que quieren cambiarla, creyendo que cambiando la Constitución se cambia el país. Y no siempre es así. Para terminar, señora Presidenta, yo quisiera entonces, en resumen, hacer la siguiente propuesta. Hay que modificar el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿ya? Y cuando se dice lo siguiente, los que hayan ejercido cargos y los que quieran ejercer cargos de presidente, vicepresidente de la República, representante ante el Congreso de la República, Parlamento Andino, ministro o viceministro de Estado, Contralor General de la República, autoridades regionales y municipales, miembros del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, defensor del pueblo, presidente del Banco Central de Reserva, superintendente de Banca y Seguros, superintendente de Administración de Tributarias, superintendente nacional de Aduanas y superintendente nacional de administradores de fondos privados de pensiones y todos aquellos que se encuentren comprometidos en el proceso penal por delito cometido en agravio del Estado, con acusación fiscal o mandato de detención. Todas estas personas. Artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y el artículo 113 de la misma ley, no pueden ser candidatos a los cargos de congresista de la República o representantes del Parlamento Andino las personas que se encuentren comprendidas en un proceso penal por delito cometido en agravio del Estado, con acusación fiscal o mandato de detención, condenados a pena privativa
de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida, ejecutoriada por la comisión del delito doloso, en el caso de personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, el impedimento resulta aplicable aun cuando hubiesen sido rehabilitados. En fin, eso está discutible, pero en todo caso es la propuesta. Tampoco pueden ser candidatos a los cargos de congresistas de la República o representantes del Parlamento andino los que por su condición de funcionarios o servidores públicos se encuentren comprometidos en el proceso penal por delitos cometidos con agravio del Estado, con acusación fiscal o mandato de detención y o los condenados a pena privativa de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, Presidenta, para terminar, la modificación del artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones. Artículo 114. Dice, habría que añadirle al 114 que dice, están impedidos de ser candidatos los comprometidos en el artículo 10 de esta ley, con los funcionarios, etcétera, ¿no? Pero habría que añadirle lo siguiente, también están impedidos de ser candidatos representantes ante el Congreso de la República, representantes ante el Parlamento andino, quienes hayan ejercido los cargos públicos de presidente y vicepresidente de la República, representante ante el Congreso de la República y Parlamento andino, ministro, viceministro, contralor, autoridad regional y municipal, miembro del Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Defensor del Pueblo, Presidente del Banco Central de Reserva, Superintendente de Banca y Seguros, Superintendente de Administración Nacional de Aduanas, Superintendente de Administración de Fondos de Pensiones, y todos aquellos que se encuentren comprendidos en el proceso penal por delito cometido en agravio del Estado con acusación fiscal o mandato de detención. Estas modificaciones, Presidenta, creo que son fundamentales, se requiere de ley, se puede aprobar rápidamente y entrar en vigencia también rápidamente. No se requiere, a mi modo de ver, Presidenta, una modificación constitucional y gracias por su paciencia. Al contrario, congresista García Belaúnde, gracias por sus aportes. El equipo técnico está tomando nota y de hecho, a fin de acumular, como ha sido su pedido, en caso corresponda, estamos también trabajando los demás congresistas que estén relacionados a la materia de impedimentos. Habíamos restringido la acumulación solamente a los impedimentos relacionados con sentencias. Así que lo que estamos haciendo en este momento es incorporar, no necesariamente acumular, incorporar para efectos del debate los impedimentos que ustedes hayan sugerido en el transcurso del periodo legislativo. Congresista Alejandra Aramayo tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas y al señor Ministro de Justicia, a este foro de debate y a este foro de argumentación. Al ministro que además nos acompaña, señora Presidenta, en su condición de asesor jurídico del Estado. O sea, es especialmente trascendente la presencia del ministro y congresista Ceballos en marco del Decreto Supremo 013/2017, que en el artículo 5 de la norma dice: son funciones específicas del ministro de Justicia asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo emitiendo opinión respecto a proyectos normativos. Entonces hay que darle la trascendencia de su presencia hoy para la argumentación de algunos proyectos de ley contenidos en la reforma política planteada. A diferencia de algunas exposiciones, yo sí considero que hay que hacer una reforma constitucional cuando se trata de afectar derechos que vinculan a la capacidad de elegir y ser elegidos. Señora Presidenta, creo que además que esta iniciativa de reforma constitucional que impide postular a cargos de elección popular a personas sentenciadas en primera instancia debe ser evaluada y debería ser interpretada de acuerdo al principio de unidad constitucional, a la luz de derechos y principios de tratados internacionales que reconocen el derecho de ser elegido. Que nos diga hoy el ministro cuántos tratados estamos afectando con la propuesta que hoy nos plantea. El derecho a la pluralidad de instancia, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de la inocencia, el derecho a que la ciudadanía se suspende solo por sentencia de inhabilitación de los derechos políticos. Por otra parte, se debe partir de la premisa que ningún derecho, como ha dicho y ha mencionado algunas sentencias del Tribunal Constitucional, ningún derecho es absoluto, por lo que se puede restringir su ejercicio de manera temporal o de manera permanente, siempre y cuando esta restricción sea proporcional y razonable, en la medida que el ejercicio de estos derechos está limitado por los derechos de los demás, pero también por la seguridad de todos, por las justas exigencias del bien común. Entonces habría que hacer un test de proporcionalidad y ver
cuáles son los derechos que vamos a privilegiar en esta interpretación, en una sociedad democrática, en una sociedad que aspira a ser justa. En ese sentido, señora Presidenta, yo considero imperativo que se deba valorar, ponderar si la restricción de derechos fundamentales de las personas, en especial el derecho de ser elegido y la presunción de la inocencia, cuando tenemos un sistema de administración de justicia tan vulnerable, tan expeditivo para algunos y tan lento para otros, donde la justicia no es vista, la justicia es ciega, la justicia es lenta. Va a poder restringir estos derechos. Quisiera que además el señor ministro y asesor legal del Estado pudiera darle una mirada a lo que propone la ley 29277, ley de la carrera judicial, que en un extremo propone lo siguiente, y podríamos revisar esta fórmula. En el artículo 4 dice lo siguiente: no haber sido condenado, si usted me presta atención, señor ministro, no haber sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo condenatorio por la comisión de delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida la sentencia condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera judicial, por ejemplo. Entonces, me parece una fórmula interesante porque no hay ambigüedades, es precisa para quien quiere ser parte del servicio de administración de justicia, que es una función absolutamente importante y relevante. Podríamos mirar con detenimiento esa fórmula y quisiera que pueda en adelante, en la etapa de absolución de preguntas, Presidenta, comentarnos qué marco regulatorio nacional e internacional se estaría vulnerando al momento de vulnerar estos temas. Gracias, Presidenta. Gracias, señor Ministro. Gracias, congresista Alejandra Aramayo. Congresista Javier Velázquez. Gracias, Presidenta. Sí, ya. Presidenta, yo estoy de acuerdo con la propuesta de modificar la Constitución, y lo voy a explicar por qué. Voy a hacer algunas precisiones. Creo que donde se está planteando la reforma no es el artículo adecuado, pero como bien lo ha dicho una congresista, la interpretación de la Constitución tiene principios que son fundamentales, que hacen que lo que ponemos en la parte dogmática de la Constitución no colisione con lo que ponemos en la parte orgánica. Entonces, yo creo que para poder derrotar o suspender un derecho fundamental como es el de la presunción de inocencia, este impedimento hay que ponerlo en la Constitución. Nosotros estamos viendo que a raíz del caso Lavallato, del Club de la Construcción, la prisión preventiva, que resulta ser una excepción a la presunción de inocencia, está en entredicho. Entonces, yo quisiera, aparte de expresar, Presidenta, que estoy de acuerdo con la reforma constitucional, porque no es verdad lo que algunos dicen, que eso colisionaría con otro artículo. Yo creo que hay que dar el respaldo constitucional, y que de este respaldo constitucional, de este impedimento, se pueda esto trasladar a una configuración legal en los términos que ha planteado Víctor Andrés García Belaúnde. Yo me atrevería a proponer la propuesta de los 4 años. Me parece racional, porque los delitos menores de 4 años ya prácticamente coinciden con las faltas. Entonces, yo quisiera hacer estas 2 sugerencias. Primero, que este impedimento no esté en el artículo 34, sino en el 31, referido a los derechos políticos. Porque el 34, como bien se ha dicho, está en el marco de los derechos y los impedimentos que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y yo quisiera hacer un agregado.
el congresista Iberico le está pidiendo una interrupción. Ya, termino la reflexión. Sí, dígame. No, en el exacto sentido de la palabra interrupción, que es para hacerle una pregunta dentro de su propuesta. Esto de establecer en la Constitución los 4 años, ¿no bastaría con señalar que es pena privativa de la libertad efectiva? Porque como lo dice el congresista García Belaúnde, mañana de repente se pone a 5, pasado a 3, no sabemos, eso puede ir cambiando, y en la Constitución quedaría 4 años. Basta decir efectiva, y la ley establece cuándo es prisión efectiva. De repente por ahí podríamos evitar poner el número de años. Es una consulta que le hago, querido congresista. Muchas gracias. Mire, sí, el congresista me pide una interrupción. Sí, presidente.